Ella estaba sirviendo el almuerzo cuando el grito de Patricia cortó la sala y rompió el aire, un grito agudo e incrédulo. Ella tiene 22 millones, y en ese instante todas las cabezas se giraron hacia la cocinera escolar jubilada que había pasado 40 años despertando a las 4 de la mañana para alimentar a los hijos de otros, la mujer a la que llamaban Eleanor, la tía callada del delantal floral cuyas manos arrugadas temblaban alrededor de un teléfono barato que aún mostraba su saldo en la pantalla brillante que Patricia había visto, por accidente. En esos segundos de choque sintió todas las miradas volverse pesadas y llenas de codicia, como ganchos clavándose en su piel, su hermano Frank acercándose como un buitre murmurando, «No es posible». Eleanor, es verdad, mientras el olor de los guisos que había preparado con tanto cariño se volvía amargo en su nariz, y Brian, su propio hijo, la miró con una voz que ya no sonaba a niño sino a un supervisor frío preguntando, «Mamá, ¿de dónde salió tanto dinero?», como si fuera una empleada atrapada robando, y su nieta Abigail la miró como a una extraña, y Amy, su cuñada, susurró emocionada al oído de Frank, y Patricia seguía señalándola con esa cara torcida de sorpresa mezclada con avaricia. La clase de avaricia que enfría la sangre más que cualquier invierno, y Eleanor guardó el teléfono en el bolsillo del delantal con manos temblorosas mientras un mar de miradas acusadoras la apuñalaba desde todos lados, y por un momento recordó cómo una hora antes nadie le había dicho hola cuando llegó cargando bandejas de comida, como nadie le dio las gracias cuando sirvió el almuerzo que había cocinado desde las 5 de la mañana, como Brian presentó con orgullo a su nueva secretaria como la persona más importante de su empresa, mientras su propia madre se hacía pequeña en su silla, invisible, útil solo para cocinar, limpiar y desaparecer, y ahora, con un solo número brillando en la pantalla, la mujer invisible se volvió el centro del universo, una cuenta bancaria con piernas atrapada en medio de una familia que nunca se había molestado en verla, y el tic-tac del reloj, los gritos lejanos de los niños afuera, el crujido de las sillas al acomodarse para escuchar su confesión, se mezclaron en un silencio asfixiante hasta que la voz de Frank, cargada de una orden que nunca había usado con ella, lo rompió. «Responde, Eleanor. Si tienes esa cantidad, merecemos saberlo. Somos tu familia». Eleanor los miró a todos, sintiendo a su versión vieja, la cocinera silenciosa al fondo de la mesa, pelear con la nueva furia que subía en su pecho, pero antes de hablar la voz de Patricia sonó otra vez, más dura, «Dilo, como una cocinera de escuela tiene tanto dinero, lo robaste», y esa palabra, robar, la golpeó más fuerte que cualquier mano, sus ojos llenándose no de tristeza sino de una rabia profunda porque ella sabía cómo había vivido, contando monedas, ahorrando cada dólar, invirtiendo pequeñas cantidades con cuidado, comiendo frijoles mientras sus parientes mostraban autos nuevos y viajes, caminando bajo la lluvia para no pagar pasaje, construyendo poco a poco un futuro que ellos jamás imaginaron, y ahora ellos reducían 40 años de disciplina e inteligencia a una acusación simple. «Ladrona», sacó la voz, pequeña pero firme. «No robé nada», pero Brian cruzó los brazos como un jefe interrogando a su empleada, diciendo que no tenía sentido, que una cocinera de escuela no podía tener tanto dinero, metiendo toda su vida en 2 palabras que la hacían pequeña, como si su trabajo cancelara su mente, sus sacrificios, sus noches estudiando mercados mientras ellos veían televisión, y el comedor, con fotos familiares y mantel de encaje, se volvió una corte donde ella era la acusada y su sangre era juez y fiscal, esperando su disculpa, su explicación de por qué tenía más que ellos. Al final se sentó en su silla de siempre, la del rincón junto a la ventana, y levantó la barbilla con nueva fuerza. «¿Quieren saber de dónde salió el dinero? Les diré», y empezó a contar sus 40 años en la escuela, despertando a las 4 para cocinar para 500 niños mientras ellos dormían, ahorrando cada dólar, invirtiendo cuando nadie quería esas acciones, comprando propiedades en barrios que todos se burlaban hasta que se hicieron de moda, estudiando por las noches después de sacar su diploma de secundaria a los 50, un diploma que Patricia llamó «tierno», como si fuera un juego, y cuando Eleanor mencionó invertir, Patricia la palmeó como a una niña. Ahora añadió que también recibió una herencia del señor Evans, el dueño de la escuela, que le dejó parte de su fortuna porque durante 20 años ella le llevó comida cuando estaba enfermo, se quedó con él cuando su familia lo dejó, fue la única que lo trató con dignidad, y al hablar vio el momento en que su sorpresa se volvió cálculo.
sus ojos brillando no de orgullo por su lealtad sino con una matemática que dividía su dinero como si ya fuera de ellos. Cuando terminó, Brian carraspeó con falsa dulzura: «Mamá, entendemos que trabajaste duro, pero este dinero también es nuestro, somos tu familia», y Patricia se inclinó con un tono dulce que no combinaba con su mirada fría, diciendo que Eleanor ya vivió su vida, que los jóvenes tenían hijos, cuentas y sueños, y que sería egoísta quedárselo todo. Y esa palabra la hirió porque esa misma mujer la había buscado para pedir dinero para arreglos, deudas y favores envueltos en abrazos falsos. Brian dijo que ella podía vivir bien pero no necesitaba 22 millones, proponiendo que se quedara con 2 y el resto se repartiera justo, y pronto la sala se llenó de demandas disfrazadas de necesidad. Frank habló de deudas, Amy de la casa soñada, Patricia de vacaciones familiares, con nuestro dinero, Abigail de la universidad, voces amontonándose como si ya hubieran puesto su nombre en cada dólar, y Eleanor escuchó con claridad, entendiendo que por décadas ella les dio comida, prestó dinero, cuidó nietos, estuvo en cada problema, pero nunca fue amada como persona, solo usada como mano de obra gratis y fondo de emergencia. Cuando recordó quién ayudó a Brian cuando perdió su trabajo, quien pagó la entrada del negocio de Frank del que solo devolvió la mitad diciendo que el resto era dinero de familia, sus palabras solo recibieron excusas, y cuando preguntó cuándo fue la última vez que alguien la visitó sin pedir algo, cuando pensó en cuando la habían invitado a una salida que no implicara cocinar, cuando le habían preguntado cómo se sentía y no qué podía hacer, solo hubo silencio y movimientos incómodos en las sillas. Y aún así insistían en que su dinero era dinero de familia, una frase que rompió algo muy hondo en ella y convirtió décadas de humillación guardada en una tormenta que ya no pudo contener. La tormenta estalló sin aviso. Eleanor se puso de pie, con las manos temblando no de miedo sino de una rabia acumulada por años, y caminó hacia la mesa donde los guisos que preparó con amor estaban intactos, fondo de sus exigencias, y de pronto levantó un plato y lo lanzó al suelo, el vidrio y la cerámica explotando como un grito de guerra, trozos volando mientras todos retrocedían, y gritó: «Ahí tienen su dinero de familia, ahí tienen a su cocinera de escuela», antes de tomar el tazón de ensalada y estrellarlo también. Escuchando el segundo golpe como si fueran cadenas rompiéndose de su alma, la familia la miró con ojos enormes, viendo a la mujer que por 67 años fue callada y amable, ahora convertida en alguien a quien se atrevían a llamar loca, Amy agarrando el brazo de Frank y preguntando si había perdido la razón, Patricia diciendo que estaba totalmente loca, y Brian intentando sujetarla pidiendo que se controlara, pero Eleanor se soltó con una fuerza que no sabía que tenía, advirtiéndole que no la tocara con manos que solo la buscaban cuando querían algo, y cuando todo quedó en silencio, el vidrio roto crujiendo bajo sus zapatos, miró sus caras, no estaban preocupados por ella, ni arrepentidos, solo calculando cómo usar ese estallido para probar que estaba inestable, cómo ponerle la etiqueta de locura a su despertar, y con una calma extraña fue a su cuarto, cerró la puerta con llave por primera vez en años y se sentó en su cama de viuda, donde había llorado tantas noches. Luego tomó su teléfono y llamó a un número que no usaba hace meses, el de Robert, su viejo amigo de la cocina de la escuela, el único que siguió en contacto después del retiro. Él contestó con calidez y ella le contó todo, acusaciones, exigencias, platos rotos, y él escuchó sin juzgar. Luego insistió en que se fuera de esa casa de inmediato, que no podía quedarse donde la trataban como un problema y no como una persona, y mientras los golpes y gritos afuera de la puerta crecían, pidiéndole que saliera a hablar como adultos, Eleanor empacó una pequeña maleta, tomó el vestido verde claro que compró para la graduación de Abigail donde la sentaron atrás con el personal, abrió la ventana del jardín, la misma clase de escape que usó de niña para huir de su padre borracho, y con huesos cansados pero el corazón más ligero salió y se alejó de la casa donde dio todo y recibió tan poco. Subió a un taxi con su maleta y dio la dirección de Robert mientras su teléfono vibraba una y otra vez, Brian llamando, luego Patricia, luego Frank, pero ella lo apagó y se recostó, sintiendo por primera vez en décadas que nadie sabía dónde estaba, que por una noche nadie podía ordenarle cocinar, pedir dinero o exigir explicaciones por su vida. Al llegar a la casa sencilla de Robert al anochecer, él la recibió con una sonrisa triste y un «entra, siéntete en casa», palabras que la hicieron
llorar porque comprendió cuánto tiempo había pasado desde que alguien la invitó sin pedir trabajo a cambio, y mientras bebía té de manzanilla y confesaba que sentía haber cometido un error creyendo que tenía una familia amorosa, Robert dijo serio que el único error fue creer demasiado tiempo en su versión de amor. A la mañana siguiente, tras dormir en paz, encendió su teléfono y vio decenas de mensajes, Brian diciendo que estaban preocupados y que volviera a hablar con calma, Patricia diciendo que no fuera dramática, y que pensara en una solución que beneficiara a todos, Frank ordenándole que regresara porque una mujer mayor no podía estar sola, y ninguno traía una disculpa, ni un estuvimos mal, solo urgencia de traerla de vuelta a la culpa y la negociación, y al leerlos en voz alta Robert señaló la verdad, no estaban preocupados por ella, solo por el dinero saliéndose de su control. Cuando Brian llamó otra vez, ella contestó, escuchó su preocupación fingida y la rompió con preguntas claras sobre cuando la llamó solo para saber cómo estaba, cuando la visitó sin pedir favores, y él se quedó sin palabras. Entonces Patricia tomó el teléfono para regañarla por ser dramática, diciendo que huir no solucionaba nada y que solo querían cuidarla y manejar el dinero de forma lógica. Porque a sus 67 años no necesitaba tanto, y Eleanor escuchó la estrategia, reducirla a una mujer emocional, presentarse como protectores racionales y usar palabras como lógica y cuidado para justificar querer quitarle lo que no era suyo, y al terminar la llamada miró a Robert con claridad, entendiendo que si no actuaba rápido, esa familia a la que ayudó con préstamos, comidas y cuidados intentaría usar su edad para declararla incapaz y quitarle todo lo que construyó. Siguiendo el consejo de Robert, Eleanor fue con él al día siguiente a ver a Arthur Miller, un respetado abogado de familia y herencias, un hombre directo de mirada atenta que la hizo sentirse vista como nunca, y tras escuchar su historia, desde la explosión del fin de semana hasta una vida de pequeñas humillaciones, le dijo que lo que hacía su familia tenía nombre, abuso financiero a mayores, algo más común de lo que la gente admite, sobre todo con mucho dinero, aseguró que a pesar de su edad estaba clara, que sus inversiones mostraban inteligencia y visión, y que protegerse de parientes codiciosos era razonable. Luego explicó cómo blindar sus bienes, un fideicomiso irrevocable, un testamento actualizado con cláusulas exactas, poderes legales solo para personas de confianza si ella necesitaba ayuda. Durante 3 horas Eleanor firmó documentos que se sentían como armadura invisible, y cuando preguntó qué pasaría si su familia intentaba llegar con órdenes o acusaciones sobre su mente, Arthur sonrió y dijo que todo quedaría documentado, incluso evaluaciones que probaban su claridad, pero la protección apenas terminó cuando Patricia llegó esa tarde a la casa de Robert con 2 policías diciendo dramáticamente que Eleanor estaba desaparecida y manipulada por ese hombre, y parada en la puerta intentó mostrarse como no era preocupada y pintar a Robert como un peligro, pero Eleanor salió firme diciendo a los oficiales que estaba allí por voluntad propia y con mente clara. Luego mostró su teléfono con los mensajes llenos de presión, amenazas e intentos de hacerla dudar, y al leer esa mezcla de chantaje emocional e intimidación legal, los oficiales endurecieron el gesto, le dijeron suavemente a Patricia que Eleanor no estaba perdida, ni confundida, y que tenía derecho a vivir donde quisiera y usar su dinero como deseara, y cuando se fueron, Patricia quedó en la puerta con una mirada de odio puro, diciendo que Eleanor lamentaría elegir el dinero sobre la familia. Pero Eleanor, de pie en la sala de Robert donde nadie le pedía guisos, respondió que ella no había elegido el dinero sobre la familia, sino que su familia había elegido el dinero sobre ella, y esa verdad dejó a Patricia sin nada más que una puerta golpeada y su propia furia. Los días siguientes llegaron con nuevas tácticas de quienes aún se atrevían a llamarse familia. Brian llegó con Frank y un hombre delgado llamado Vargas, un supuesto mediador cuyo brillo falso no ocultaba la ambición en sus ojos, y propuso una solución equitativa, donde Eleanor se quedaría con 5 millones y los otros 17 millones se repartirían entre sus herederos directos, como si ya estuviera muerta, y cuando Eleanor se rió preguntando si había fallecido sin darse cuenta, Frank la regañó por ser dramática y Brian dijo que 5 millones eran suficientes para una mujer de su edad, preguntando qué planeaba hacer con tanto dinero y si pensaba llevarlo a la tumba, y ella respondió que si quería donarlo todo, era su decisión, porque aún era suyo. Vargas insinuó que su reciente comportamiento, errático, como romper platos, irse de casa o rechazar la mediación, podía convencer a un juez de que no estaba apta para manejar sus bienes.
Y volvió a usar la palabra lógico para describir entregar el control a personas que la habían insultado y llamado loca, pero Robert intervino diciendo las cosas por su nombre. No era lógica, sino un intento de quitarle autonomía y riqueza a una mujer mayor, y Eleanor, viendo que no la verían como nada más que una fuente de dinero, los echó a todos, diciéndoles que se fueran donde su enojo no pudiera alcanzarlos, y luego se sentó con Robert y confesó que por primera vez estaba orgullosa de decir no. Esa misma noche escribió una carta al director de la Fundación Educativa San Miguel, presentándose como Eleanor Vázquez, una cocinera jubilada que quería hacer una gran donación, y mientras explicaba que deseaba que su dinero ayudara a niños de familias humildes a estudiar y comer bien, sintió una paz que jamás había sentido, y cuando llegó la reunión con el director, el señor Ramírez, ella le dijo que durante 40 años había alimentado cuerpos y ahora quería alimentar mentes y sueños. Él, viendo su firmeza, le preguntó si estaba segura, y ella dijo que más segura que nunca, y así firmaron los papeles que destinaban 20 millones a becas, construcción de escuelas y programas de comida, mientras ella se quedaba con 2 millones para su vida, convirtiendo la fortuna que casi la destruyó en una fuerza para miles de niños. Cuando llamó a Brian para contarle la donación, él estalló gritando que era una locura y que el dinero era suyo, no de ella, y Patricia hizo un espectáculo frente a la casa vacía llegando con un camión de mudanza y gritando insultos hasta que los vecinos llamaron a la policía, mientras Frank intentó aparecer en televisión como víctima de una supuesta manipulación en la que su hermana anciana había sido engañada para regalar la fortuna familiar, un show que terminó en vergüenza cuando la gente se burló de un hombre exigiendo la herencia de una mujer viva. Los intentos legales de detener la donación chocaron con el trabajo sólido de Arthur, con evaluaciones que confirmaban la mente clara de Eleanor y documentos sellados que hacían el regalo irrevocable, y en medio del caos ella se mudó a un pequeño apartamento frente al mar, un lugar donde el amanecer llenaba sus ventanas y el sonido del mar reemplazó el ruido de ollas, y Robert encontró un lugar cerca para compartir una rutina nueva que no giraba en servir a nadie. Con sus 2 millones viajó por fin a lugares que había visto solo en televisión mientras lavaba platos: París, donde probó macarons de verdad; Roma, donde caminó calles antiguas sintiéndose ligera; Machu Picchu, donde lloró de alegría al saber que a los 67 estaba viviendo la vida que siempre le dijeron que no era para ella. Documentó estos viajes en un blog llamado Nunca es tarde para empezar, y recibió mensajes de mujeres de todo el mundo. Una de 70 años de Colombia que dejó a un esposo abusivo, otras que dijeron no a hijos adultos que solo iban por dinero, abuelas que dejaron de ser niñeras gratis y cocineras invisibles, todas viéndose en esta cocinera que dejó de ser un monedero con piernas. La Fundación San Miguel la invitó a su junta y por primera vez escucharon sus ideas sobre comida, niños y dignidad, y cada escuela nueva construida con su donación llevaba una placa diciendo que fue dada por alguien que creía en él. Poder de la educación, un tributo que valía más que cualquier aprobación familiar. Pasó el tiempo y 3 años después de escapar por la ventana, Abigail, ahora adolescente, apareció en su puerta junto al mar con una pequeña maleta y ojos confundidos, diciendo que había huido porque sus padres se divorciaban y peleaban por dinero, culpando la egoísta decisión de Eleanor, pero recordó la charla en el parque donde su abuela le dijo que usara su cabeza y corazón, y entendió que la verdadera egoísta no era la mujer que trabajó toda su vida, sino los adultos que la trataban como banco. Eleanor la recibió, le cocinó su comida favorita y le explicó que no se arrepentía de donar los 20 millones porque estaban construyendo escuelas, alimentando niños y abriendo puertas, y cuando Abigail temió por su universidad, Eleanor tomó sus manos y dijo que no la pagaría, pero que Abigail la ganaría con esfuerzo, y por eso la valoraría más que un cheque. Y la joven comparó eso con cómo su abuela creó su fortuna, y entendió. En los años siguientes Abigail consiguió una beca completa en la mejor universidad, estudiando administración y trabajando en la fundación con Eleanor, ayudando a diseñar programas y visitando escuelas donde los niños sonreían con gratitud, y se volvió la hija que Eleanor nunca tuvo, una compañera y familia real que se quedaba por lo que ella era y no por lo que tenía. Durante este tiempo, Robert y Eleanor, cuyo proyecto era apoyar a jóvenes de hogares inestables, y Eleanor lo leyó con lágrimas de orgullo, entendiendo que su legado no eran
millones ni escuelas, sino la fuerza sembrada en una niña que había elegido convertirse en luz. Durante este tiempo la amistad entre Robert y Eleanor se volvió amor, y se casaron en una ceremonia pequeña junto al mar con solo Abigail y unos amigos de la fundación como testigos, y a los 70 años Eleanor descubrió lo que era tener un compañero que la amaba sin condiciones ni cuentas, alguien que no medía su valor por cuanto cocinaba o daba, y sus días se llenaron de lecturas, caminatas en la orilla, viajes por placer y por proyectos educativos, y de la paz simple que había buscado toda la vida en cocinas ajenas. Mientras tanto sus antiguos parientes se hundían en las consecuencias de sus elecciones, Brian y Patricia devorados por guerras legales y deudas, Frank y Amy perdiendo su casa para pagar negocios fallidos, mensajes llegando a veces con amenazas o súplicas que Eleanor borraba sin responder, entendiendo que la verdadera bondad no exige permitir que quienes te hirieron sigan drenando la vida que luchaste por recuperar. 5 años después del almuerzo donde Patricia gritó por el saldo oculto en el teléfono de una simple cocinera, Eleanor estaba en la terraza de una casa en la Toscana que había alquilado para el verano, con 72 años y escribiendo las últimas páginas de su libro Nunca es tarde para empezar, una obra traducida ya a varios idiomas y con cientos de miles de copias vendidas, tocando la vida de mujeres que creyeron, como ella, que ya era tarde para cambiar. Al describir el viaje desde temblar ante parientes acusadores hasta firmar con calma una donación que construyó 17 escuelas, financió 2.000 becas y alimentó a 15.000 niños al día, pensó en las cartas que recibía, como la de una mujer en España que dejó a un esposo que gritaba por comida fría y camisas mal planchadas, y supo que su dolor no fue en vano, que se había vuelto un faro para otras en la misma tormenta. Cuando un programa de televisión la invitó a hablar, dijo que perdonar no significaba financiar irresponsabilidad, que perdón sin límites no era virtud sino destrucción, y sus palabras se hicieron virales porque muchos se vieron reflejados. Ahora, al cerrar su computadora y escuchar a Robert preparar café mientras Abigail, ya una universitaria segura, compartía sus notas y proyectos de la fundación por videollamada, Eleanor entendió que por fin estaba rodeada de una familia elegida por valores y no por sangre, personas que celebraban su alegría sin calcular beneficios, y miró el horizonte. Recordando a la mujer asustada que escapó por una ventana con una maleta y un corazón roto, y sintió compasión y orgullo, compasión por los años pidiendo migajas de afecto, y orgullo por el día en que dijo, basta, y reescribió su destino. A cada mujer que leyó o escuchó su historia les repetía que nunca es tarde para recuperar la dignidad, que el amor verdadero no trae facturas, que los límites no son crueldad sino respeto propio, y que a veces el acto más valiente es alejarse de quienes te llaman familia solo cuando ven un saldo en una pantalla, porque el día que te eliges a ti misma, incluso escapando por una ventana a los 67, es el día en que eres libre. Ahora, mientras Eleanor se instalaba de forma permanente en la calma de su nueva vida en la Toscana, reflexionaba no solo sobre el pasado que sobrevivió sino sobre el futuro inesperado que construyó desde las ruinas de aquella reunión familiar, y cada mañana despertaba con el suave susurro de los olivos y una brisa cálida que traía una libertad que antes creyó reservada para otros, porque en verdad había pasado décadas pensando que su papel era fijo, la cocinera silenciosa de fondo, pero se reescribió en alguien irreconocible para la familia que la negó, alguien cuyas decisiones formaban futuros y no solo comidas. Al caminar por el mercado veía turistas con cámaras, locales vendiendo higos y queso, niños corriendo con alegría, niños por los que ella trabajó para darles oportunidades, y a veces se detenía recordando lo distintos que habían sido su hijo y hermanos, ya moldeados desde pequeños por adultos que medían valor en posesiones y no en bondad, y se preguntaba si la avaricia se aprendía como un idioma o si algunos escogían el camino fácil de tomar sin dar. Aún así no guardaba amargura porque la amargura pertenecía a la mujer que fue, la que lloraba sola tras servir a familias enteras que nunca preguntaron cómo estaba, pero esta Eleanor, la de 72 años que caminaba calles de piedra con luz en el corazón, llevaba solo propósito, y ese propósito creció cuando recibió una carta de un pueblo remoto donde la fundación abrió su nueva escuela, escrita por una niña que llevaba su nombre y soñaba con ser chef no por fama sino para alimentar niños con dignidad. La carta la conmovió tanto que se la leyó a Robert esa tarde al caer el sol, y él la escuchó con orgullo suave diciéndole que se había convertido en algo extraordinario, no por dinero sino por transformar dolor en luz, y aunque ella negó tímida, sintió la verdad de sus palabras. Mientras tanto Abigail, más madura a los 19,
pasaba cada vacaciones con ella, sentada en la cocina con libros. Hablando de clases, voluntariado y alumnos que guiaba, y Eleanor la observaba con ternura, sabiendo que esta joven probaba que romper un ciclo tóxico no destruye una familia, la reconstruye. Abigail decía riendo que en la universidad Eleanor era casi una celebridad, con profesores usando su historia en clases de ética y liderazgo, y Eleanor sonreía pensando que la mujer antes burlada como simple cocinera ahora estaba en libros como ejemplo de fuerza, pero el honor real llegó cuando Abigail puso una carpeta en la mesa una tarde, mostrando su nuevo proyecto, un programa de mentoría para jóvenes de familias inestables, que Eleanor leyó con orgullo inmenso, uno que ayudaba a jóvenes a crear futuros con estudio y fuerza emocional en vez de depender de patrones dañinos, y quería que Eleanor lo ayudara a formarlo, que fuera su voz guía, y Eleanor, conmovida, aceptó de inmediato. Los meses siguientes fueron un torbellino de planes mientras abuela y nieta diseñaban talleres, escribían materiales y se reunían con educadores que admiraban su misión, y en ese tiempo Eleanor notó cuánto había crecido, hablando con seguridad en reuniones, dando ideas que antes habría guardado, y mentores el doble de su edad la miraban con respeto, algo que nunca vivió ni en su propia casa, pero la vida trajo giros inesperados, y una tarde llegó un sobre de su antiguo pueblo, con la dirección de la casa de donde huyó, donde Brian aún vivía tras el divorcio, y dentro había una carta corta escrita con trazos temblorosos diciendo que tenía un problema de corazón causado por estrés, que había perdido su trabajo, que ella no tenía obligación alguna, pero que él esperaba, solo esperaba, que algún día pudiera hablar con él, no por dinero sino porque la extrañaba, y Eleanor se quedó largo rato con la carta, sus emociones moviéndose como mareas, no por culpa sino por una triste comprensión de cómo la vida humilla a quienes se niegan a aprender antes. Cuando Robert la encontró con el papel en las manos, no dio consejos, solo se sentó a su lado para dejarla respirar sus recuerdos, y al final ella escribió una carta suave, ni fría ni indulgente, deseándole paz y sanación, diciendo que esperaba que él encontrara a la persona que quería ser, pero que ella no podía volver a la versión de sí misma que permitía que otros agotaran su espíritu, y si él lo entendía o no sería su camino. Al sellar el sobre, Eleanor no sintió dolor sino un cierre tranquilo, el que llega cuando entiendes que perdonar es posible sin volver a la prisión de donde escapaste, y en ese momento, viendo el atardecer toscano desde su terraza, supo que se había convertido en la mujer que siempre debió ser, no la cocinera del rincón, no la madre temblorosa, sino un alma libre que reconstruyó su vida con decisiones valientes. Con los meses pasando como páginas suaves del nuevo capítulo de su vida, Eleanor entró en un ritmo ganado y sorprendente, un ritmo donde cada día tenía sentido sin el peso que antes pagaba por pertenecer, y descubrió una verdad, que uno se vuelve pleno no con quienes lo desgastan, sino con quienes alimentan su espíritu. Así, en su narración en tercera persona, Eleanor pasaba sus mañanas caminando por los viñedos cerca de su casa en la Toscana, sintiendo la tierra tibia que le recordaba que ahora estaba en lugares elegidos y no en sitios que la atrapaban, y pensaba en lo extraño que era haber creído tantos años que era demasiado vieja para soñar, y ahora viajaba, dirigía una fundación, inspiraba mujeres, formaba programas, viviendo una vida que nunca imaginó entre cocinas escolares y exigencias familiares. Una mañana recibió una invitación de una universidad en Florencia para dar una charla sobre resiliencia y reinversión en la vida tardía, y aunque la vieja Eleanor habría temblado, la mujer que era ahora sonrió, aceptó y preparó sus notas con el mismo cuidado con el que antes sazonaba sus platos. Robert la miraba con cariño, diciéndole en broma que ya era una académica, y Abigail, de visita, rió diciendo que en su universidad citaban a Eleanor más que a autores de libros, algo que llenó el corazón de Eleanor de un orgullo sereno, no por fama sino por saber que su historia tenía sentido para otros, mientras practicaba su charla sobre ciclos de obediencia aprendida. El peso del trabajo invisible, el valor de poner límites y el renacer emocional que llega al decir no. Casi no reconoció su voz, firme, clara, distinta del susurro que antes pedía disculpas por existir. El día de la charla el salón se llenó de estudiantes, profesores, periodistas y mujeres mayores que viajaron solo para oírla, y cuando Eleanor subió al escenario con su vestido verde claro, el mismo que empacó al escapar, el público aplaudió, y ella recibió ese aplauso no como validación sino como reconocimiento colectivo de historias jamás contadas. Dijo,
con su tono suave pero firme, que empezar de nuevo no es privilegio de jóvenes sino derecho de cualquier alma que reclame su valor, y al terminar una fila de personas la abrazó llorando, agradeciendo que diera voz a su dolor. Luego, en una cena tranquila con Robert sobre un balcón frente al río Arno, confesó que cada vez que hablaba en público sentía que un pedazo de su pasado exhalaba por fin, como si los fantasmas de los años perdidos se disolvieran, y Robert, su compañero y refugio, le dijo que había vuelto sus heridas en ventanas para que otros vieran la libertad posible, aun con su vida hermosa. Eleanor sabía que sanar no es camino recto, y algunas noches recordaba las caras de su vieja familia, no con deseo sino con una mezcla de tristeza y aceptación, preguntándose si habían cambiado o seguían atrapados en su tormenta, y aunque nunca volvió a buscarlos, no tenía rencor, solo la calma de saber que algunos deben encontrarse solos. Una tarde, al volver de una reunión de la fundación, encontró a Abigail en la terraza con una expresión preocupada, vacilando en contar algo que ocultaba hacía semanas, y cuando Eleanor la animó con suavidad. Y aunque Eleanor dudó, Abigail insistió en que no sería sobre el dolor sino sobre la transformación, sobre las vidas cambiadas gracias a su valor. Eleanor aceptó y pronto llegó un equipo pequeño a grabarla en su vida diaria, regando plantas, leyendo, revisando planos, riendo con Abigail y caminando con Robert por calles de piedra, y aunque al principio sintió timidez, descubrió que la autenticidad no necesita actuación, y su verdad habló sola. El equipo también la acompañó a una inauguración en Nápoles, donde grabaron a los niños animándola mientras entregaba mochilas con útiles, y cuando un camarógrafo dijo que era como un ángel moderno, Eleanor sonrió diciendo que solo había decidido vivir para sí misma, y lo demás llegó solo. El documental también tocó capítulos difíciles, pero ella pidió que no convirtieran a su vieja familia en villanos, diciendo que el rencor no tenía lugar en su historia, que liberarse era soltar el peso y no cargarlo. Aún así, el equipo quiso incluir perspectivas de quienes la lastimaron, y aunque ella no participó, no les prohibió buscarlos, y sorprendentemente Brian aceptó hablar. Cuando el equipo volvió, contaron que su hijo parecía cambiado, más viejo, delgado, callado, y admitió frente a cámaras que su codicia le costó una madre que nunca entendió, y que perder acceso a su dinero lo obligó a ver el vacío que había creado. Oír esto dejó a Eleanor con una mezcla extraña, no perdón ni reconciliación, sino una tristeza suave por un hombre que dejó que su amargura destruyera lo que pudo ser lindo, y esa noche, bajo la luna plateada, susurró un deseo al viento para que él encontrara paz, aunque no fuera junto a ella. Mientras tanto el documental fortaleció su lazo con Abigail, que seguía al equipo con curiosidad y se volvió vocera natural de la fundación, y Eleanor la vio crecer en seguridad y empatía. Una noche, cocinando juntas, Abigail dijo: «Abuela, quiero dirigir la fundación algún día», y esas palabras atravesaron a Eleanor con orgullo y vulnerabilidad, porque entendió que envejecía y que algún día tendría que ceder el paso, pero encontró consuelo sabiendo que su misión continuaría en manos de alguien que comprendía su esencia, alguien que había visto la herida y la sanación. La abrazó diciéndole que sería un honor verla liderar, y los ojos de Abigail se llenaron de lágrimas. En los días siguientes el equipo grabó esos momentos tiernos, y cuando el documental se estrenó en Florencia meses después, el público aplaudió de pie, no por su riqueza ni su fuga, sino por la fuerza silenciosa de una mujer que encontró valor en un instante roto y dejó que ese valor rehiciera su vida. Después desconocidos la abrazaron llorando, agradeciendo que les diera permiso de elegirse a sí mismos, y Eleanor entendió que su historia ya no era solo suya, era un mapa compartido para quienes olvidaron su valor. Esa noche, al volver a casa con Robert y Abigail, sintió la certeza de que su mayor victoria no fueron los millones ahorrados ni las escuelas construidas, sino la libertad que reclamó cuando dejó una mesa donde nunca fue vista. Con el invierno llegando y los viñedos volviéndose desnudos bajo el sol pálido de diciembre, Eleanor sintió el último capítulo de su largo viaje desplegarse con la dignidad serena de una mujer que vivió, perdió, se levantó y volvió a sí misma, y en tercera persona este cierre llevaba la calma de una vida recuperada. Despertaba cada mañana con el aroma suave del café de Robert y el tarareo de Abigail preparándose para la universidad, una melodía diaria que llenaba la casa de un calor que nunca tuvo en los años de servir a quienes solo la veían como manos, y a veces, en la terraza con un chal, pensaba en el largo camino, la niña que escapó de un padre borracho,
la joven cocinera que ahorró monedas, la madre que soportó faltas de respeto por familia, la mujer que rompió platos como primer acto de rebeldía, la abuela que se fue con una maleta y orgullo, la adulta mayor que transformó su dolor en escuelas, becas y sueños, y al mirar el paisaje iluminado por luz invernal entendió que su vida no fue definida por la crueldad ajena sino por el valor que descubrió a los 67, un valor que la llevó por océanos, la sacó de la invisibilidad y le enseñó que la dignidad no viene de la sangre sino de los límites. Una tarde fría se sentó junto al fuego mientras Robert leía y Abigail trabajaba en un plan para expandir la mentoría a países vecinos, y Eleanor los miró con un cariño tranquilo que se sentía como bendición, un pequeño círculo de amor hecho no por obligación sino por elección, respeto y propósito, y aunque rara vez pensaba en su vieja familia, había momentos en que los recuerdos regresaban, la voz temblorosa de Brian al darse cuenta de que ella no volvería, la rabia de Patricia disfrazada de derecho, el orgullo de Frank derrumbándose bajo sus propias decisiones, pero ya no le dolían, porque había llegado a un punto donde el pasado podía recordarse sin abrir heridas, los había perdonado, no para reconectar, sino para liberarse de sus sombras, y la paz que siguió fue más profunda que cualquier otra que conoció. Los días pasaron suavemente y, mientras el documental se difundía por Europa, Eleanor recibió cartas de mujeres de todas las edades, abuelas, madres solteras, viudas, obreras, enfermeras, maestras, empleadas del hogar, agradeciéndole por demostrar que nunca es tarde para elegirse, nunca es tarde para reescribir una vida, nunca es tarde para decir, yo también importo, y ella respondía a tantas como podía, con lágrimas a veces, entendiendo que su historia era más que un triunfo personal, era una antorcha que pasaba de mano en mano, encendiendo el valor de quienes creían que sus vidas ya estaban decididas. Una tarde, sentada frente al mar en un pequeño pueblo italiano donde viajaron para unas vacaciones tranquilas, abrió su diario, el mismo que tenía desde el día que salió de aquella casa, y escribió su última entrada, resumiendo no lo que logró sino lo que aprendió, que el amor sin respeto no es amor, que dar sin límites borra a una misma, que el valor crece en los lugares donde antes fuimos pequeñas, y que la vida empieza no cuando otros te eligen, sino cuando tú te eliges, y al escribir la última línea, sonrió, sabiendo que este capítulo estaba completo, no por un final perfecto sino porque al fin se había encontrado. Más tarde esa noche, caminando por la orilla iluminada por la luna con la mano de Robert en la suya y Abigail riendo delante, Eleanor sintió que el peso de cada ayer doloroso se disolvía en el sonido de las olas. Y entendió sin miedo ni duda que su historia había cerrado el círculo. La cocinera invisible se volvió una mujer libre, creadora de futuros, guía para otras, y la matriarca de una familia formada no por sangre sino por amor, lealtad y verdad compartida. Y mientras las estrellas cruzaban el cielo en un arco plateado, Eleanor cerró los ojos un momento e hizo un último deseo, que cada mujer que leyera o escuchara su historia pudiera un día cruzar su propia ventana simbólica y escapar hacia la vida que merece, porque ahora sabía con absoluta certeza que el acto más valiente no es sobrevivir al dolor que otros causan, sino elegir, por fin y sin miedo, vivir para una misma.